Al conocer la fe, aprendemos a amar las maravillas que Dios hace en nosotros. Conoceremos hoy qué son las gracias actuales. Esa necesidad de la gracia para realizar el bien en nuestras obras. ¿Qué son las gracias actuales y cómo podemos corresponder a ellas? Bienvenido a tu canal, Vive tu Fe. La naturaleza humana perdió por el pecado original el estado de santidad al que había sido elevada por Dios. En consecuencia, también quedó privada de la integridad del orden interior que poseía. Desde entonces el hombre carece de la suficiente fortaleza en la voluntad para cumplir los preceptos morales que conoce. Obrar el bien se hizo difícil después de la aparición del pecado sobre la tierra. Y esto es lo que explica la íntima división del hombre. Así nos enseña el Concilio Vaticano II. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como una lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Es por esto que la ayuda de Dios nos es absolutamente necesaria para realizar actos encaminados a la vida sobrenatural. No es que nosotros seamos capaces de pensar algo como propio, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Además, tras el pecado de origen, esta ayuda se hace todavía más necesaria. Nadie por sí, ni por sus propias fuerzas se libera del pecado, ni se puede elevar sobre sí mismo. Nadie queda completamente libre de su debilidad, o de su soledad, o de su esclavitud. Todos tenemos la necesidad de Cristo, modelo maestro, médico, liberador, salvador y vivificador. Sin Él, nada podemos, con Él todo lo podremos. Aunque la naturaleza humana no está corrompida por el pecado de origen, experimentamos incluso después del bautismo una tendencia al mal. Es por esto que en nosotros siempre existe una dificultad para hacer el bien. Es a lo que se le llama fomes peccati o concupiscencia, que sin ser en sí misma pecado, procede del pecado y al pecado se inclina. La misma libertad, aunque no ha sido suprimida, está debilitada. Entendemos así, a la luz de esta doctrina, que nuestras buenas obras y los frutos de santidad y apostolado son en primer lugar de Dios. En segundo término, y muy en segundo término, son el resultado de haber correspondido como instrumentos, siempre flojos y desproporcionados de la gracia. El Señor nos pide que tengamos en cuenta siempre la pobreza de nuestra condición, evitando así el peligro de una fatua vanidad, porque a menudo, afirma San Alfonso María de Ligorio, el hombre dominado por la soberbia es un ladrón, peor que los demás, porque no roba bienes terrenos, sino que se da la gloria que le refiere a Dios. En efecto, según el apóstol, por nosotros mismos no podemos hacer ninguna obra buena, ni siquiera tener un buen pensamiento, nos advierte San Pablo. En esta imagen vemos cómo hay dos tipos de gracia: la gracia santificante, que es ese don sobrenatural infundido por Dios en el alma y que recibimos en los sacramentos, nos va haciendo más justos, nos hace ser hijos de Dios y herederos del cielo. En las gracias actuales son gracias y dones sobrenaturales que iluminan nuestro entendimiento y mueven nuestra voluntad para ser capaces de realizar acciones sobrenaturales. Estas gracias actuales se nos dan en circunstancias específicas y en el día a día. Por eso, las gracias actuales son dones sobrenaturales, siempre vienen de Dios, que Él nos regala y que actúan sobre nuestro intelecto, sobre nuestra voluntad,
para hacer lo que es bueno a lo largo de nuestra vida. Se llama gracia actual, pues la gracia que nos es dada para cada acto de nuestra vida es una moción interior en el Espíritu Santo, que nos hace desear siempre el bien y a la vez es un impulso que nos lleva a realizarlo. Así aprovechamos las gracias actuales y aumenta en nosotros la gracia santificante. Por eso debemos decir cuando hacemos algún bien: Señor, te devolvemos todo aquello que de ti recibimos. A ti solo la gloria. Esto debemos hacer con cualquier fruto que nos encontremos en nuestras manos, ofrecerlo de nuevo a Dios, porque sabemos que por nuestra deficiencia y nuestra naturaleza débil podríamos no haber obrado bien. Sin embargo, la gracia no suprime nuestra libertad. Por eso somos nosotros quienes debemos querer y actuar. Dios nos da su gracia, pero nosotros tenemos que buscar hacer esa voluntad de Dios. Por eso pedimos al Señor la sabiduría práctica de apoyarnos siempre en Él y no en nosotros, de buscar siempre en Él la fortaleza y no en nuestra habilidad, en nuestra inteligencia o en nuestros recursos personales. Hemos de escuchar a menudo que en la vida práctica y amorosa la advertencia del Maestro: sin mí nada podéis. En la vida sobrenatural seremos siempre principiantes, así que debemos empeñarnos con docilidad en aplicarnos como un niño que necesita todos los recursos y las ayudas necesarias. San Francisco de Sales ilustra con este ejemplo la delicadeza del amor de Dios por los hombres. Así decía: cuando una madre enseña a andar a su hijito, le ayuda y le sostiene cuanto es necesario, dejándole dar algunos pasos por sitios menos peligrosos y más llanos, asistiéndole de la mano, sujetándole, tomándole en sus brazos y llevándole en ellos. Y cuánto más el Señor tiene cuidado de sus propios hijos. Así somos nosotros delante de Dios, como niños pequeños que no acaban de aprender a andar. A nosotros nos toca corresponder y manifestar nuestra buena voluntad, comenzar y recomenzar cada día. Hemos de hacer diario, por tanto, un examen particular. También ser cuidadosos en nuestra oración diaria, pero sobre todo, conocer la vida de Jesucristo, aprender a mirar como Cristo, a actuar como Cristo, para así poder conocer la voluntad de Dios en nuestro día a día. Dios trata a cada alma con infinito respeto, y por eso, porque Él no fuerza nuestra voluntad, el hombre puede resistir a esta gracia y hacerla estéril. Hoy pedimos al Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que nos ayude a escuchar la voz de Dios en nuestro actuar diario, que sepamos recibir esas gracias actuales para ir haciendo el bien en nuestro camino, para santificar nuestra alma y para llevar a muchas otras al cielo. Que Dios te bendiga.